Gracias, buenas noches. Este es un tema que probablemente usted lo ha comentado en su casa, con sus amistades, con sus compañeros de trabajo. Vamos a verlo porque justamente se trata de esto. Esta es una cárcel y usted verá que ahí hay personas, algunas de ellas salen de esta prisión, estamos hablando de prisiones preventivas, muy rápidamente, y es una crítica que hay en este momento sobre nuestro sistema de justicia, porque salen, todavía no hay un proceso y tienen que salir de la prisión preventiva. Pero hay algo que también se está criticando mucho, que son las personas que ni siquiera llegan a estar en prisión preventiva habiendo cometido supuestos delitos graves y que quedan fuera caminando por las calles libremente en nuestro país. Justamente voy a venirme hasta este punto para explicar un tema que se está debatiendo no solamente en el país, sino en términos internacionales. Aquí, por ejemplo, quedé en medio de las rejas de una prisión utilizada para prisiones preventivas. Lo que se ha dicho a nivel internacional en algunos cambios que han hecho algunos países es que, por ejemplo, las personas sospechosas de cometer algún delito como homicidio, algún delito como narcotráfico o incluso violencia doméstica, inmediatamente queden en prisión preventiva, no como se hace, por ejemplo, ahorita en Costa Rica, que si tiene arraigo, trabajo y no hay antecedentes, podría quedar incluso fuera de la prisión. Hay países que recientemente lo han modificado porque han sufrido una ola de violencia muy parecida a la que se está viviendo en Costa Rica. Vámonos, por ejemplo, al cono sur de nuestro continente, a Brasil. Pero ¿por qué no irnos a Europa? Por ejemplo, Francia ya hizo algunas modificaciones. Todo esto lo ponemos hoy en debate y lo profundizamos. Fue liberado. Debió ser dejado en libertad. Quedaron en total libertad. Todos los sospechosos quedaron en libertad. Han dejado a una gran cantidad de sospechosos de delitos penales en libertad. A un ritmo récord de homicidios en los últimos 2 años y sospechosos libres al día siguiente de ser capturados. Liberado. Dejado en libertad. Total libertad. Quedaron en libertad. En libertad. Las leyes son pésimas, para mí son pésimas. Las personas que deberían de estar presas, tal vez sí es cierto, los están liberando y sin medidas cautelares. Supongo que por la corrupción y todo eso es que pasa esas cosas. Y aquí planteamos la pregunta: ¿deben revisarse las causas de la prisión preventiva en Costa Rica? Con ayuda de los expertos, hoy analizamos casos internacionales. Veamos, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y el mismo Honduras recientemente aprobaron reformas. Se prohíbe al juez dejar libre a un sospechoso por venta de droga, delito sexual y crimen organizado. Y Chile, Colombia y Brasil recientemente aprobaron reformas en casos de delitos que alteren el orden público o el orden económico o la seguridad de una comunidad. Por ejemplo, estamos hablando de casos donde puede haber una balacera frente a una escuela, que se pueda afectar el orden público por el temor que pueda generar los padres de mandar a sus hijos a la escuela. Eso nosotros no lo tenemos, en América Latina ya está. Para el presidente de la Federación Latinoamericana de Fiscales, sí debe revisarse la prisión preventiva en el país. Sí, es importante hacer una revisión, analizar incluso estos precedentes internacionales, ver los fallos que ha tenido tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo, en este caso el Letelier versus Francia, para poder hacer nosotros una reforma y ampliar las posibilidades para el juez en Costa Rica de decretar prisión preventiva en casos que generen una afectación del orden público, ataques en hospitales, por ejemplo, donde hay personas que están recibiendo atención médica y que se den casos de sicariato que afectan directamente al orden público, porque imagínense las personas que están ahí internadas, cómo se van a sentir. Casos con explosivos, que estamos viendo ya utilización de granadas, que podrían generar una afectación a nivel general, porque si usted estalla una granada puede haber una afectación muy grande a un grupo de personas. Estos casos creo que se podrían analizar. Caso contrario para algunos abogados litigantes, principalmente por los derechos y garantías. Costa Rica es un país garantista, o sea, es un país respetuoso de los derechos. Toda persona imputada tiene una serie de derechos fundamentales, derechos procesales. Se estaría violentando toda la normativa procesal penal, toda la normativa legal, y Costa Rica ya no sería un Estado de Derecho. Investigadores apuntan a otro problema. Los juicios tardan años y hasta se vence la prisión preventiva, y esto es lo que está generando impunidad. Se está usando como sanción porque la sanción viene tan tarde, ¿verdad?, en el proceso, 5 o 7 años después. La Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa estudia un proyecto que modifica los parámetros de las prisiones preventivas.
A todo esto se suma las personas que están esperando juicio, están en un proceso penal y dura mucho tiempo a lo que se le ha llamado y se ha criticado por muchos años como mora judicial, que también se ha puesto en discusión. Es la información a esta hora. Buenas noches.